ha sido publicado en español también, ¿no? Sí. Fue editado por Vid, se puede conseguir. Vid publicó la primera miniserie como que es Dark Empire. Ok. Dark Empire 2 me parece que no salió en español. Y No la terminó de publicar. me está diciendo Alex que empezó a publicarla pero no la terminó. Y hay una tercera parte que se llama Empire Center, una que se llama chica, no, son 2 o 3 números, ya es con un artista diferente y en donde vemos ya lo que sería tal cual el final del Imperio. Que esto se da porque ya para este entonces Lucasfilm tenía pensadas las precuelas, que quisiéramos pensar que no existen, pero lamentablemente así es. Entonces, como ya les habían avisado que iba a dejar de ser canon todo lo que ellos estaban haciendo, les pidieron que cerraran el arco, entonces destruyen las últimas bases del Imperio y aparentemente vamos a ver si la muerte definitiva de Palpatine. Después de esto ya la primera serie combinada con Lucasfilm pensando en las precuelas, es una serie que se llama ¿cómo se llama la serie toda entre episodios 4 y 5? Sobre el Shadows of Empire. En esta serie vemos lo que pasa con los personajes entre uno y otro episodio. Entre episodios, no, Entre 5 y 6. Entre 5 y 6 es la saga donde buscan a Han Solo porque está atrapado en Carbonita, ya que lo atraparon en el Imperio Contraataca. Entonces ahí de hecho la princesa Leia se infiltra en el bajo mundo que es el Black Zone, que es digamos la mafia de Star Wars. Entonces ahí incluso consigue el traje de Bosch que sale en el Regreso del Jedi. Y que bueno, también se considera la aventura multimedia. Entonces, porque salieron videojuegos, salieron cómics, salieron novelas, salieron tarjetas. De hecho, las tarjetas son dibujadas por los hermanos Hildebrandt, si bien recuerdo. También hay un soundtrack. Aquí valdría la pena, ya que tomamos los videojuegos, que mencionan los videojuegos, vamos a lucir a nuestro experto en videojuegos. Okay. Justamente como mencionan, esta parte multimedia de Shadows of Empire es porque cada uno de los personajes, o digamos, cada trama está orientada a un público diferente. La novela llevaba un cierto carácter mucho más profundo, más acorde a la oscuridad de la historia. El cómic iba centrado a lo que era siendo descubrir esta relación entre rivalidad, digamos, entre Sixor y Vader, para que básicamente se luciera un personaje que era este Jinx, que era el espía de Vader. Pero en la cuestión de los videojuegos se inventaron un personaje que era Dash Rendar. Era una especie de Han Solo mercenario tal cual, digamos, más, ¿cómo se puede decir? Ojete, por así decirlo. No tan educado como Han Solo, porque a pesar de que es un bandido, es bastante educado, ¿no? Dash Rendar es mucho peor. La historia de Shadows of Empire sale para el Nintendo 64, pero es de los primeros juegos. Entonces mucha gente no compraba la consola, y si la compraban era muy cara, el juego también era muy caro. Y cuando prueban el juego, en ese entonces estaba de moda Tomb Raider, este juego en tercera persona, que era así como que lo máximo, ¿no? Ver a la chica en shorts, corriendo por todos lados, era mucho más llamativo que ver a un tipo matando guampas en COD, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante de este juego es la modalidad que maneja. Tenía opciones, digamos, de combate, teníamos disparos, teníamos manipulación de naves, de vuelo también. Tenemos, digamos, una conjunción de elementos de varias plataformas, ¿no? Por lo general los videojuegos de Star Wars están muy divididos, ya sea que sean simuladores, que sean educativos, que sean a lo mejor infantiles, por así decirlo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta de que los primeros eran para niños o básicamente para PC, no para consola. En este caso lo que se nos ocurrió fue hacer un concepto global en el que todos tuviéramos acceso a ello como si fuera realmente una producción cinematográfica, en el que tuviéramos juguetes, tuviéramos novela, tuviéramos cómics e incluso soundtrack. Este producto como tal, si se consume todo completo, es una nueva película. Es, digamos, el episodio 5.5 y es perfecto por donde lo vean.
tiene la emoción de la película, tiene el gusto de la película, te enamoras de los personajes, la música de la película, y tiene o enriquece mucho la experiencia en relación a los 6 episodios. Muchos fans, no me dejan mentir, esperamos que algún día podamos ver esa creación, ya sea en animación o lo que sea, ¿no? Si no con actores animados, tal como es en la serie de Clone Wars. Que básicamente, bueno, esa serie ya le entregué a mi compañero. Gracias. Y bueno, como mencionábamos actualmente, que se está transmitiendo Clone Wars. De hecho, creo que ya ahorita vamos en la 4ª temporada, próximamente la 5ª en septiembre, si bien recuerdo, o finales de septiembre. Pues que digamos que es ahorita el producto actual, pero bueno, comenzó primero como una película donde se sitúan en lo que es antes de episodio 3 y del 2. Es curioso porque Clone Wars comenzó como con la caricatura de Genndy Tartakovsky, que es el creador de las chicas superpoderosas, y comenzó como Samurai Jack. Perdón, ¿quién, perdón? Samurai Jack. De Dexter también. Sí, es de Greg McCracken. Sí, Greg McCracken también. Entonces, así comenzó, y comenzaron como primeros episodios de 5 minutos. Debido a la popularidad que tuvo, se hace una segunda temporada y se expanden un poquito más, sin revelar lo que es el episodio 3. De hecho, cuando termina la caricatura, justamente inmediatamente después comienza el episodio 3, que es la batalla de los clones contra la Federación de Comercio. Sí, de hecho el último capítulo de esa serie de Tartakovsky muestra cuando Grievous secuestra al canciller Palpatine, que es donde empieza ya el episodio 3, Obi-Wan y Anakin yendo hacia el museo de Grievous para rescatar a Palpatine. De hecho, un detalle curioso que nunca se ve en las películas es por qué Grievous todo el tiempo está tosiendo. Unos dicen que es asmático, pero no es asmático. Más bien es porque Mace Windu en la caricatura, con un apretón de la fuerza, le comprime los pulmones. Es correcto. Y ahí es donde queda ya tosigoso. Entonces, ahí son pequeños detallitos que no se ven en las películas. También, bueno, ya de ahí, curioso, porque la película de Clone Wars, la película actual que estamos viendo, que es serie, es entre las caricaturas de Tartakovsky, que eso es buscar más aventuras dentro de las aventuras que ya se habían transmitido. Pero incluso la nueva serie niega algunos de los hechos mostrados en la... Así es, incluso en los cómics también. Así es. Bueno, cómics, a fin de cuentas, no son tan canon como podría ser considerado las películas y la serie actual de Clone Wars. Sí, se buscó tener que el universo cinemático funcionara de una manera y los cómics y novelas quedaron relegados a segundo término. Y sí, como mencionas, lamentablemente se niega mucho de nuestro Tartakovsky. Incluso hay quien considera que toda la serie animada de Tartakovsky ya quedó fuera del canon, lo cual es lamentable porque es tal vez el mejor trabajo que tiene en 20 años alrededor de Star Wars. Sí, también recordemos otras caricaturas que hubo, ¿no? Como es la de los Ewoks, como es la de Droids, que también fue debido a la fama que tuvo Star Wars cuando se estrenó ahí en el 77, en el 77, que salieron estas caricaturas porque el público pedía más Star Wars. Entonces, ¿qué hacen? Pues agarran a los personajes íconos que son de Star Wars, que es Artu y C-3PO, y les dan aventuras antes de que conozcan Luke, que realmente tampoco son canon. De hecho, una cosa que me dice Lobo por ahí es que es bueno conocerlos, los cómics es bueno conocerlos, las novelas es bueno conocerlos, pero son los hijos bastardos del rey. Es bueno conocerlos, pero no sirven para nada. Ya hay que decir del especial navideño. Yo decidí omitirlo a propósito, me los atentos. A mí me gusta el dedo en la llaga. Cuando pasamos por el 978 dije, ok, estamos hablando del universo expandido, pero vamos a dar cuenta como que el especial navideño no existe, no lo vimos, pero... Ok, alguien lo tenía que sacar a colación. Es el dedo en la llaga. Hablando de que la gente pedía más, en 1983
la gente quería mucho más Star Wars, pedía algo a gritos. ¿Qué fue la respuesta de Lucas? Hacer un videojuego. Sobre todo porque todos querían algo, ¿no? Estampas, juguetes, paletas, no sé, lo que fuera, ¿no? Pero curiosamente, con todo y que estaba de moda, digamos, el regreso del Jedi, el juego, el primero que salió, fue del Imperio Contraataca. El juego era para Atari, básicamente para Atari 2600, y era básicamente ver la batalla de Hoth, hecha completamente con píxeles bastante toscos, cuadritos básicamente, y competíamos contra los AT-AT. Eso era todo el juego, y era cíclico y no tenía fin, pero era muy entretenido, a la gente le gustó y rompió récords de venta, caso contrario de su, digamos, contraparte del estudio, el juego de E.T., el peor juego de la historia. Ajá. También E.T., hecho por un amigo de George Lucas también. Es muy curioso que la misma compañía realizó los dos juegos, y uno fue un éxito y el otro fue una porquería completamente. A partir de esto hacen, o bueno, se les ocurre jugar con nuevas tecnologías, en este caso la tecnología vectorial, que fue muy popular a principios de los 80. La tecnología vectorial permitía hacer elementos en tercera dimensión, pero digamos con píxeles, ¿no? Eran básicamente líneas de colores que nos daban efectos de profundidad. El primer juego de Arcadia de Star Wars era una cabina, a lo mejor muchos lo llegaron a ver, era una cabina azul en la que aparentemente pilotábamos un X-Wing y como si voláramos por la Estrella de la Muerte, íbamos disparando contra TIE Fighters, incluso contra el TIE Interceptor. Los cañones también. Pero una parte muy importante de este juego y que revolucionó a la industria de los videojuegos es que fue el primer videojuego en incorporar voz. Y no cualquier voz, sino la voz de los actores. Es el primer videojuego en incorporar a los actores originales de la película, sí, porque los juegos actuales no nada que ver. Digitalizaron la voz con sonidos raros en MIDI y demás, pero escuchábamos a Obi-Wan, a Darth Vader, a Luke decirnos frases al oído, y era lo que al fan le gustaba. Este juego gustó tanto que hicieron dos partes, respectivamente el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Pero una cosa muy curiosa fue que a partir de esto a Lucas se le ocurre hacer su división de videojuegos, que Lucasfilm empieza a producir ya de manera interna juegos. Cosa curiosa es que no le funciona. Algo muy triste es que la parte de los videojuegos, así como digamos los cómics es como que el segundo universo de Star Wars, los cómics es una cosa, los videojuegos es una cosa completamente aparte. Podemos contar, o por lo general se cuenta un universo expandido como cómics y películas. El videojuego queda hecho de lado, básicamente. ¿Por qué? Lucas, cuando empieza a vender sus ideas para los juegos, sus primeros juegos basados en sus sagas salen ya directamente para el Nintendo, que viene siendo hechos por Namco, con la versión de Star Wars, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, que medianamente son populares, pero son muy difíciles, y a la gente le cuesta trabajo acercarse a ellos, sobre todo porque eran para niños. Y bueno, era muy difícil para un niño. Estos mismos juegos deciden transformarlos a Super Nintendo, y muchos los conocemos como Super Star Wars, Super Return of the Jedi, Super Empire Strikes Back. Ahí son por JVC. Por JVC, exactamente. Pero es el mismo programa que fue, digamos, adaptado a la versión de Super Nintendo, en este caso por la siguiente compañía. A partir de esto, Lucas empieza, bueno ya, LucasArts como tal, ya su división de videojuegos, empiezan a experimentar con diversas tecnologías, sobre todo en PC, para hacer simuladores de vuelo, como el X-Wing, TIE Fighter, X-Wing vs TIE Fighter. Pero uno que en particular llamó mucho la atención y que a mucha gente le gustó fue Dark Forces. En este juego en particular, que es en primera persona, ¿por qué lo saca en primera persona? Porque estaban de moda juegos como Wolfenstein, o Doom, o Exen, o Heretic, y era el boom de los juegos en PC. Jugar en PC significaba jugar Doom, ser fan de Doom. LucasArts hace lo propio con Dark Forces y crea un personaje muy particular, que es Kyle Katarn, que a grandes rasgos es el protagonista del universo expandido de Star Wars en los videojuegos. Es el personaje recurrente en casi todos los buenos juegos de Star Wars en consola, o bueno, en PC básicamente, ¿no? ¿Por qué en PC y no en consola? Cuando resulta que llevan los juegos ya al PlayStation o al Sega Saturn, resulta que son muy toscos, no se manejan igual que en la PC y por consiguiente nadie los compra, los olvidan. Juegos a lo mejor como el Rebel Assault, el 2 que salió igual para PlayStation, el 1 fue para PC y el 2 para PlayStation, para PC, incorporaba escenas de películas grabadas exclusivamente para ese juego.
por una parte, una producción original, meter nueva grabación con actores, haciendo así como aquí mis compañeros, los uniformes, soldados y todo, actuando tal cual, ¿no? Viviendo la escena de este juego. Y platicando una historia. Platicando una historia que iba paralela a la película. Sin embargo, estos mismos como... ¿cómo se llama? Partes de la historia que iban completando la saga original, a mucha gente no le gustaba, porque consideraba que las aventuras de Luke pasaban en la película y lo que te mencionaban del juego era asunto muy aparte, ¿no? Nada que ver con el desarrollo como tal. LucasArts se empieza a engolosinar con los juegos y entre los 90s al 2000, ¿qué será? 2002 más o menos, cuando empieza, digamos, este auge de las precuelas, hubo una época en que sacaron más o menos 34 juegos casi de golpe, uno tras otro. Y tenemos muchas tonterías, juegos muy buenos como por ejemplo el Jedi Knight, el Episode 1 Racer, que es muy bueno, ahorita la versión para Kinect es muy buena. Pero tenemos muchas tonterías como el Super Bomberman Racing, Jedi Power Battles, el Master of Terascasi, que era de peleas tipo Tekken, y es asqueroso. Yoda's Story. Eso era divertido, porque era así una versión chibi de Yoda que andaba ahí buscando ítems tipo Zelda. Era cotorro a fin de cuentas, ¿no? También un juego, el nombre he decidido borrar de mi mente, que era sobre popular los pantanos de Naboo. Entonces tenías una navecita y básicamente seguías instrucciones de los bunkers. Entonces, no recuerdo a mí cómo se llamaba, prefiero no recordarlo. Olvídelo. No digo nada. Era bastante malo. De hecho, por esa experimentación lo que hizo LucasArts en casi todas las modalidades del juego, algunos sí fueron exitosos, ¿no? Por ejemplo, el Galactic Battlegrounds, que es un tipo Age of Empires, en esa época estaba de moda, digamos, StarCraft, que es igual, es ciencia ficción. Llega el de Star Wars, llega la expansión de Clone Wars, y se vuelve un éxito. La gente recordó que existían juegos de Star Wars que tenían que ver con el universo expandido. De ahí aparecía Tarful, por ejemplo, ¿no? Cuando aún ni siquiera lo veíamos en la película, ahí ya se mencionaba. Veíamos toda la colonización de Kashyyyk, por ejemplo, ¿no? Había gente que preguntaba, oye, ¿y eso qué es? ¿Por qué se parece a Endor? Así, pues no han leído las novelas desde hace milenios que mencionan Kashyyyk, por ejemplo, ¿no? Era algo muy padre convivir con la gente en este tipo de modalidades y poder compartir con los amigos esta experiencia de conocer la historia, ¿no? Y de expandirla. De hecho, lo que mencionas Kashyyyk fue introducido en el infame especial de Navidad que no queríamos mencionar. Sabía que no debíamos haberlo hecho. Holiday Special. Bueno, y eso de las historias ridículas no se usan en los videojuegos. Sí, hay un momento en el que, entre la euforia de estrenar las ediciones especiales de las películas y la trilogía de precuelas, empezaron a hacer cosas por todos lados, a hacer que todo el mundo hiciera lo que quisiera. Topps, que era un fabricante de tarjetas coleccionables, en los 90 había empezado a publicar cómics. En el caso de Star Wars, como las licencias de cómics las tenía Dark Horse, no podían hacer esto. Entonces Topps lo que hizo para no quedarse fuera de la jugada fue empezar la publicación de dos revistas, que eran Star Wars Insider y los de que se llamaba Star Wars Universe. Dentro de las dos revistas tenían, en Star Wars Insider había tiras cómicas y en Star Wars Universe había un cómic tal cual que publicaban de 4 a 6 páginas en cada entrega del cómic. Y si quieren un ejemplo de una historia mala, hay una historia que sucede dentro de la cronología del episodio 4, cuando estamos en Tatooine y va el tío Ben a comprar androides y termina comprando a Arto y a Tripio. No sé si recordarán que hay otro astromeca de color rojo que revienta y lo tienen que cambiar y pues se lleva Arto. Hay una historia de este cómic, afortunadamente no lo quieren son los autores, digo afortunadamente porque quisiera también haber olvidado la historia. Descubrimos que el androide rojo no es un androide cualquiera. El R4DC. Es el androide R4DC. Es otra cosa que quería olvidar. Ese cómic salió en una compilación que se llama Star Wars Tales. Que era una hace unos 5 años tal vez. Un poco más, entonces 6 o 7 años que Star Wars Tales dejó de publicar cosas.
Star Wars recopiló todas las historias aparecidas dentro de las revistas y las publicó en un tomo. El caso es que este androide, descubrimos en esta historia que es un Jedi. Y él sabe que Artu está destinado a tener una parte importante en la saga y que sin él el universo será completamente diferente y que el destino de Artu es ir a casa de los tíos de Luke porque tiene que estar al lado de Luke. Entonces, ¿qué es lo que hace este androide Jedi? Se suicida. Entonces, creo que este ejemplo de historia ridículo lo encontramos a lo largo de todos los medios. Sí, hay coincido totalmente, es una historia bastante mala. Lo justifican diciendo que el androide adquiere conciencia propia y por alguna extraña razón, azares del destino, incluso conoce sobre la fuerza. Entonces, tiene incluso la premonición de que Artu debe de estar con Luke Skywalker, y la forma en la que manejan su final es que solito se clava una estaca creada con la fuerza. La fuerza era intensa en esa manera. ¿Qué te puedo decir? De no ser porque tengo la revista en un estante, me gustaría decirte que no existe, pero no puedo. Lo más dramático es que ahí seguirá tu revista. Lo peor de todo es que es algo que encuentro tan malo, es tan malo que resulta ser divertido. Entonces no he reunido la suficiente fuerza de voluntad para deshacerme de ella. Es tan malo que es bueno. Sí. Casi. Es un buen chiste. Es como un placer culposo. No, porque realmente no me siento culpable. A veces me da un poco de pena admitirlo, pero no me siento culpable. Más bien puedo decir que es un B-cómic. Es un billete mal impreso. Podría ser una curiosidad. Vale la pena por ser raro. Dejémoslo ahí. $3, ¿no? Algo así. No sé si quieran pensar tocar temas específicos o si hay dudas o hacia dónde nos movemos. Bien, hablando de cosas malas. No sigan. Sí, ahora seguimos con eso. En el caso de LucasArts, realmente hizo pocos juegos buenos como tal, como LucasArts, de manera independiente de Star Wars. Teníamos, por ejemplo, el Maniac Mansion, que era muy bueno, la segunda parte, Day of the Tentacle, que también fue magistral. Pero llegó un momento que, sobre todo nosotros como analistas editoriales, acá checando los juegos, hace rato comentaba sobre mi trabajo, que era básicamente pasar horas pegado a una pantalla jugando lo que sea. Y si me pagan por hacer eso, qué genial, ¿no? Pero el caso es que en LucasArts, o bueno, con los juegos de LucasArts, hay muchos, o bueno, llegamos a un momento con una clasificación que ya son malos. Decíamos que eran malos sin siquiera jugarlo. Llegamos a ese punto. Cuando nos ponen a checarlo, nos pedían, ¿sabes qué? No eres fan. Tienes que verlo, jugarlo, saltar, golpear, hacer todo lo que dice el juego y hacer tu crítica. A ti no te gusta Star Wars, casi me hipnotizaba, ¿no? Así, a ti no te gusta Star Wars. Casi que decían, tú eres Tricky, no de Star Wars. Bien, me amenazaban de esta manera, checábamos los juegos y realmente era muy cierto que tenían muchas fallas, ya sea de física, de gameplay, en estilos, ya sea narrativos, tenían tremendamente bugs. Esto justamente por la premura en sacarlos. No sé, salía episodio 1 y a la compañía le urgía tener un juego afuera. El juego muy malo, súper tosco y todo, pero el juego ya estaba a la venta a la par que la película. Sale el episodio 2 y tenemos lo mismo, juegos con los clones, juegos de rompecabezas, miles de cosas. El del episodio 3 fue un poquito más decente, fue más tipo Arcadia, entonces era un poquito más divertido. Tenemos pocos botones y más acción y era genial esa parte. Cuando experimentábamos con los Jedi, ¿qué es lo que todos queremos hacer? Pues jugar con el sable, ¿no? Mover la mano, usar la fuerza, o no sé, mover la mano y que haga lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo. Empezaron a experimentar con este tipo de gameplays y tratar de meter esas características del universo Star Wars a los juegos de manera general. Algunos, como el Obi-Wan de Xbox, por ejemplo, no sé, el control de Xbox era muy tosco en la primera versión. Teníamos una palanca para movernos y la otra era el sable. Eso en lo particular me gustó, por ejemplo, ¿no? Que con el otro sable lo movemos de lado y el sable era para este lado. Enfrente y el sable bajaba. De lado y el sable de lado. Eso a lo mejor el juego no fue muy exitoso. Pero en cuestión de
narración, porque cuenta parte de lo que le pasa a Obi-Wan y a Qui-Gon antes del episodio 1, enriquece mucho la historia. De hecho, aún hay una Arcadia de Star Wars Trilogy que narra eso. Tú escogías un segmento de las 3 películas y, por ejemplo, peleabas en la batalla de Hoth, manejabas un Snowspeeder, destruías los AT-ATs, después, si lograbas la misión, seguías una escena de duelo. Utilizabas el sable de luz. Precioso. No, una maravilla. Realmente todo el mundo quería terminar las misiones, pero para jugar con el sable de luz los duelos, que fue el principal gancho que manejó el juego. Y me acuerdo perfectamente porque lo manejaban en una pantalla enorme. Probablemente yo creo que la pantalla, tal vez no tan grande como la del proyector, ¿no? Pero un poquito de ese vuelo fabulosa, ¿no? Sí, tenía sus bocinas y tenía su asiento una maravilla de juego. Yo me acuerdo que me iba con mis compañeros y jugábamos ahí por no entrar a la escuela. Una época de oro muy buena cuando había Arcadias aquí en México, hoy ya no hay. Tristemente, digo, aquí en América ya casi desaparecieron las Arcadias y las que hay son piratas. Las oficiales sí son más o menos un poco más pequeñas que esa pantalla, ¿no? Y no solamente de Star Wars, sino igual de Capcom, Namco y demás compañías. Este tipo de plus, digamos, en la Arcadia era lo que traía a muchos jugadores. Ya mencioné la cabina del primer juego de Star Wars de Arcadia, pero igual tenemos el Pod Racer de Anakin en el episodio 1, en el que los controles no eran como el de la PC, que era con las flechas, ¿no? O a lo mucho con nuestro joystick. El Arcadia del episodio 1 manejaba palancas literal, tal como el Pod de Anakin. Teníamos palancas laterales para movernos. Entonces, si movías la de la izquierda, giraba a la izquierda. Si movías las dos, acelerabas. Si las hacías para atrás, frenabas, por ejemplo, ¿no? En una pantalla de ese tamaño. De hecho, eran 2. Había 2. Jugador 1 y jugador 2. De hecho era una arcadia bastante grande. En el caso ahorita del Kinect trataron de imitar lo mismo, pero es con los movimientos de los brazos, tratar de acelerar, de frenar y demás, y eso a la larga cansa, sobre todo para el típico gamer que estamos aplastados en el sillón. Digo, bueno, hacemos ejercicio, ¿no? Una parte muy importante del Kinect, que fue una de las razones por la que sacaron del juego y el pretexto para lanzar esta versión de la consola blanca modelo Artu, es aprovechar la movilidad del Kinect con los poderes de la fuerza. Pero el juego realmente es bastante malo en cuestión de desarrollo. Es entretenido, no diré que no. Podemos pasar media hora y es súper guau. Después de eso así como que ya es cualquier cosa, ¿no? Sea actividades de Barbie, o sea, esto es casi lo mismo. Porque básicamente nos movemos de lado, nos agachamos, nos paramos y demás. La clase de educación física. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay juegos, por ejemplo, el de Force Unleashed, que fue reciente. Cuando aparece, toma una primicia similar a la de Shadows of the Empire. Crear una nueva producción que vaya antes de la trilogía original. Meter, digamos, un nuevo pedazo a este gran universo y desarrollar una gran historia. Con este personaje, con el famoso Starkiller, que toma en base al nombre que dio Lucas originalmente a Luke, lo que se pretendía era dar un cierto origen a la Alianza Rebelde, ¿no? Justificar esta relación de Vader, sobre todo como lo hemos visto en las novelas y en los cómics, que era como un Vader traicionero, ¿no? Que no es tan fiel al emperador como nos hacen creer en las películas. Force Unleashed hace exactamente lo mismo. Y lo más interesante es que además del juego también tenemos su versión en cómic. Este cómic igual nos cuenta la historia de Starkiller, pero contado, digamos, después de que Starkiller muere. Cuando este Bail Organa se pone a recopilar la información de él sobre quién fue Starkiller, ¿no? El que hizo, por qué lo hizo. Y ese cómic en particular me gusta mucho porque toma esencia tanto de Proxy, que es el robot de Starkiller, y de Juno Eclipse, la chica de Starkiller. Esto, sobre todo si se juega el juego, para la redundancia, enriquece mucho la historia, porque es muy emotiva el desarrollo de la trama. De hecho, yo diría que el más enriquecedor de todas las versiones de juego que hay es el de PlayStation 2, porque es donde te narra
más historia, cosa que no se ve en los juegos de nuevas consolas como es Xbox, PlayStation 3, porque no te narra toda la historia. Pienso que se quedaron a medias y por cuestiones de tiempo que querían ya lanzar el videojuego, no sacaron muchas escenas que vienen en el de PlayStation 2, que es la versión, yo creo, más fiel, más completa a la novela. Pero por ejemplo, pregunta para Alberto, si Vader no es tan fiel, ¿por qué sigue así tan pegado al emperador? De hecho, esto es un algo que se dio de todos los cómics que toman lugar dentro de la trilogía original. Si se recuerdan en las películas, el emperador una vez cuestiona a Vader sobre si está haciendo sentimientos acerca de su hijo. Entonces no queda muy claro a qué se refiere con sus sentimientos, y esto en los cómics, al parecer, la mayoría de los autores lo identificaron como que tenía dudas sobre su lealtad. Y en todos los cómics lo que pasa en todas las historias es que Darth Vader está pensando en contactar a Luke, convencerlo de que se le una en el lado oscuro, entre los dos derrocar al emperador y gobernar ellos la galaxia. Entonces, el problema es que todo esto está basado en una conversación de 30 segundos entre el emperador y Vader, y no tiene realmente mucha base. Y el problema es que es algo que, por lo mismo de que te metes con cosas que ya están delimitadas dentro de las películas, no había forma de expandir la historia. Entonces nada más veías a Vader poniendo cara de malvado con la posición de decir que el mundo es mío, y cuando mi hijo se me una en el emperador caerá y seremos los reyes de la galaxia. Pero realmente nunca se hizo mucho con la historia. Se sugería que Vader pensaba en ocupar el lugar del emperador, pero realmente nunca hicieron mucho con ello. Pero incluso no va nada más por ahí. Muchas historias del universo expandido se centran en que los Sith son entre sí traicioneros, buscan siempre el poder. Entonces, originalmente había muchos Sith, era demasiado conflicto. Cuando pierden en una guerra contra los Jedi, bueno, también pierden los Jedi, hubo una bomba ahí de por medio, se crea la instrucción de que solamente sean dos, maestro y aprendiz. A partir de ahí siempre está el maestro y el aprendiz que lo quiere matar para tomar su lugar. De hecho, esa regla la hace Darth Vader. Darth Vader, es correcto. Es correcto. Él fue el que instaura esa regla, la regla de dos. Darth Vader toma como aprendiz a una niña. Y así va sucesivamente, siempre son nada más dos. Cuando llegamos a episodio 3, nos damos cuenta de que el mismo Palpatine tomó un maestro, Darth Plagueis. Palpatine lo mató. Palpatine busca un aprendiz. Al principio era Darth Maul. A Darth Maul lo mata Obi-Wan. Busca un aprendiz más fuerte, tipo Anakin, lo convierte en Vader. Vader, a su vez, siguiendo la misma línea, primero busca a Starkiller. Starkiller lo traiciona. Después quiere convertir a Luke en su aliado para derrocar al emperador. O sea, siempre es la misma regla. Hay que matar al que tiene el poder para yo ocupar su lugar y ser más poderoso. Esa es la regla. De hecho, ya hay una parte en donde de los aprendices de Palpatine le tendríamos que dar las que incluyan medias a Mara Jade, ¿no? Porque aún cuando no la convierten a aprendiz completo, le empieza a enseñar a usar la fuerza del lado oscuro. Claro que esto lo hizo más que nada porque necesitaba un espía que fuera más fuerte que el resto de sus fuerzas imperiales. Por eso toma a Mara Jade, la nombra la mano del emperador y básicamente es su ejecutora personal. Incluso en lo que es la trilogía de Thrawn que mencionaron, el objetivo original que tenía Mara Jade era asesinar a Luke Skywalker, y fue la última orden que se le quedó. Entonces, una vez que muere el emperador, ella sigue buscando a Luke Skywalker, y en esos libros de Thrawn ella busca matarlo, aunque para ese entonces ella está trabajando, para cubrir su origen. Está trabajando con un contrabandista que se llama Carl Gar, exactamente. Ironías de la vida, a pesar de que ella intenta matar a Luke Skywalker, se acaba casando con él. Si no lo sabían, en el universo expandido, Luke Skywalker
Skywalker se casan. Spoiler. De hecho, es algo... Con la realidad es mera coincidencia, ¿no? De hecho, me gustaría... Suele ser al revés. Primero te casas y es después cuando te quieren Ya cuando te quieran matar después. Sí. Es al revés. La fórmula, regularmente. Me gustaría aprovechar estos últimos, creo que tenemos unos como 15 minutos todavía, para retomar a lo mejor a los personajes principales de Star Wars y platicar qué les pasó a esos personajes antes o después de las películas, que quienes hemos visto solamente las dos trilogías, no sabemos qué les pasó, que si se casaron, que si tuvieron hijos, que si se murieron, qué es lo que no sabemos de esos personajes. A lo mejor retomar a los 5 o 6 personajes principales y que nos platiquen un poquito qué sucedió con ellos más allá de la pantalla. Bueno, hay una serie de novelas, cómics al respecto. Han Solo y la princesa Leia se casan, para empezar. Tienen 3 hijos. Eventualmente, uno de los hijos está a punto de morir en un planeta que está por explotar. Chewbacca lo salva. Chewbacca muere. Chewbacca muere salvando al hijo de... Fue Anakin, ¿no? Anakin Solo. Que por cierto ya al parecer nació solamente para ser tiene que ser rescatado todo el tiempo, porque hay que recordar en Dark Empire, cuando nace el niño y el emperador está tratando de regresar, cuando descubren su fábrica de clones, empiezan a destruirla, no solo los miembros de la Alianza Rebelde, sino incluso algunos seguidores que no están de acuerdo con que Palpatine siga aferrado al poder. Entonces empiezan a destruir todas las bodegas de clones y al final dañan todo el material genético, no queda una sola muestra limpia del emperador, y la última opción que tiene para poder mantenerse es ocupar el cuerpo de alguien más. Entonces entra a un templo Sith y consulta con antiguos espíritus y dice que un cuerpo viable para soportar todo el poder que tiene sería Anakin Solo. Como Monra. Exactamente, es como Monra, el poder corrompe su cuerpo y termina por destruirlo. Entonces esto es en Empire Ascent, la última miniserie de la trilogía de Empire, que esto ocurre, trata de posicionarse el cuerpo de Anakin Solo. De hecho están peleando Luke y todos los aprendices que ha reunido. Llega Han Solo y en un hito desespero le dispara a Palpatine sin darse cuenta de que lo consigue con esto es liberar el espíritu de Palpatine, quien la única razón por la que no consigue posicionar el cuerpo de Anakin es porque uno de los Jedi en la batalla que está herido de muerte, su espíritu se sacrifica al bloquear al emperador y ambos se pierden dentro de lo que es la fuerza oscura. Y ese es el final de la saga de Empire. Entonces ahí tenemos el final de Palpatine y la primera vez que vemos en riesgo a Anakin Solo, quien eventualmente aquí le costó la salvación eterna a un Jedi, más adelante le cuesta la vida a Chewbacca. Exactamente. Bueno, Chewbacca nada se esperaba realmente que muriera, a pesar de que era ya bastante viejo, incluso durante las películas se habla de que cuando conoce a Han Solo por primera vez ya tenía como 200 años, una cosa así. O sea, Chewbacca es... Peleó ahí con Yoda en episodio 3. Exactamente. Hay que recordar que Yoda lo llama viejo amigo y estamos hablando de un Yoda joven. Un Yoda joven le dice viejo amigo a Chewbacca. Imagínate. Exactamente. Y de hecho nada más salva también a su sobrino Chewbacca, si bien recuerdo. El sobrino de Chewbacca no me acuerdo de. Pero bueno, ahí muere Chewbacca, salvando a Anakin Solo y a su sobrino. Sí, así es. Ahí es cuando muere él. De los otros 2 hijos que tienen Han y Leia, Jaina y Jason. Jason se convierte en Sith y Jaina no tenía nada. Está bastante denso. De los personajes principales, bueno, Luke Skywalker, primero Mara Jade lo quiere matar, después lo manejan como que ella estaba sugestionada totalmente por el emperador, entonces que tenía fuerza que cumplir con ese mandato. Hay toda una historia en estos libros de la trilogía del trono, donde incluso manejan que la mano que pierde Luke en Bespin la usan para clonarlo. Entonces hay un clon de Luke, pero es un clon malvado. Pelea con Luke y Mara lo mata, Mara mata al clon. Entonces en ese momento es como que ya cumplió con la orden del emperador y queda libre de ese influjo. Que en el universo expandido esto es algo común, ¿no? Cada vez que sale un clon de un Jedi y el clon es malvado, en
la trilogía de Tron es el caso de Jerusalem Sibaos. Hay un clon de un viejo Jedi y el clon es quien accede a colaborar con Tron en su intento de recapturar la galaxia. Exactamente, y el propósito principal es porque mediante la fuerza él puede coordinar a la flota imperial. Esa era la idea de tener un Jedi, por así decirlo. Y de hecho, es una de las partes que más me gustaba de manejar a Tron como almirante, porque lo que hacía para amenazar a los planetas, ¿no? En el universo de Star Wars existen los escudos planetarios que impiden que los grandes destructores y armas demás puedan atacar directamente a la dirección del planeta si no destruyen los generadores de escudo. Esto lo descubrimos en Empire Strikes Back. Lo que hace Tron para amenazar a los planetas les dice que tiene un arma tan poderosa que es capaz de atravesar los escudos y les da la oportunidad de rendirse. Ríndanse o voy a destruir las ciudades desde aquí. Nadie le cree. Lo que hacen es que colocan una nave dentro del escudo, pero pegada al escudo para que no sea detectada por ningún radar. Dan una orden de disparar desde una nave en el espacio hacia el punto en el escudo en donde está la nave imperial esperando, y este clon del maestro Jedi lo que hace es que telepáticamente coordina a la gente que está en la otra nave para que al momento de que el rayo toca el escudo, la nave que está dentro dispara desde el mismo lugar y destruye algo en el planeta. Esto provoca que los planetas crean que realmente Tron tiene un arma tan poderosa que atraviesa los escudos, y muchos de los mundos del imperio los retoman sin que tenga que haber una batalla. Tron, para efectos prácticos, es un estratega. Un político. Es más estratega. Él tiene la costumbre, de acuerdo a cómo lo maneja, de analizar el arte de cada civilización para de esa manera determinar cómo piensan. Me gusta mucho la manera, de hecho es lo que más me gusta de las novelas. El personaje de Tron, él, cuando alguien le cuestiona por qué pasa tanto tiempo analizando el arte del planeta que va a atacar, en algún momento le dice al capitán Peleus, quien es el almirante de su Star Destroyer, y le dice: es que no te das cuenta, todas las culturas en su arte reflejan sus miedos y supersticiones. Exactamente. Y bueno, ahora sí que retomando los personajes principales, hay una serie de cómics que se llama Legacy, que ya es varios años en el futuro. Estamos hablando que será el atarramiento de Luke Skywalker. Obvio, parece entonces Luke Skywalker ya murió, aparece de vez en cuando como espíritu. Artú sigue vigente porque este chavo se llama, Cal Skywalker. Este cuate, para empezar, es ex Jedi, pirata, drogadicto, pero Arturito sigue ahí. Digo, lo trata como si fuera su bote de basura personal, pero ahí sí. Digo, al final se regenera y se vuelve a convertir en Jedi, pero por vías de pintas ves cómo sufre el pobre. Y de Trito, pues sí, no he visto yo que haya más allá realmente. Aparece en las trilogías de Tron, aparece en algunas novelas, pero ya más que nada casi como el sirviente personal de la princesa Leia. Afuera de eso no figura mucho. Oxidándose en algún almacén. No, finalmente se trató de seguir a Ardo y meterse en problemas, y se requirió de ser mayordomo en algún palacio en Coruscant o algo así. ¿Quiénes nos faltan? Pues a ver, ya tenemos antes, tenemos a Leia, tenemos a Chewbacca, Han Solo, Leia. Bueno, Leia eventualmente aprende a usar mejor la fuerza, incluso es miembro de la Academia de Jedi de Luke. Boba Fett, bueno. Boba Fett, pues como mencionaron al principio, Boba Fett es como personaje es como el asesino de película de terror. No importa cuántas veces lo mates, siempre regresa otra vez a perseguir a los Solo, siempre. Pero sí, me parece que ya no lo usa mucho. Aparecen historias, pero normalmente dentro del mismo periodo de tiempo que es en los 5 o 6 años posteriores a Endor, aparece varias veces persiguiéndolos, y después no me parece que no lo han usado. Pues ha llegado a haber historias de Boba Fett, pero son muy del corte de perseguir a diferentes presas. O sea, ya no tan enfocado a los personajes originales, ¿no? Ya, si te cuentas su casa, no
no se trata de estarse vengando, sino de quién paga más, ¿no? Y Bohem tiene una reputación que cuidar, a fin de cuentas. Pero sí, la justificación de que salió del Sarlacc, porque no lo pudo digerir, etcétera, etcétera, pues me gusta más el tratamiento que le da el Robot Chicken. Es que ahí puede ser cliché, era un hueso duro de roer. Ya no supe, no me ha tocado verlo acá en el cuarto piso. ¿Sí está Lucas para el Dolby? No pudo venir. Qué lástima. El dibujante de Dragon Big Are Dead para Dark Horse. Esta historia muy divertida de estos dos personajes que tienen la mala fortuna de estar siempre en el lugar equivocado, en el momento Capitán no lo sabe, pero esta historia tiene su origen en Shakespeare. Ok. Platícanos un poquito. A mí me lo prestaron hace muy poco tiempo esa historia, se la recomiendo La mucho. serie viene de una película me parece que es de 1990-91 de Tom Stoppard, que es un director británico que ha hecho cine y teatro. Esta película lo que hace es jugar con el mito de Hamlet a partir de dos personajes secundarios que son Guildenstern y Rosencrantz, que son los dos amigos de Hamlet que van a viajar con él a Inglaterra y son los que llevan la carta en la que se pide que se asesine Hamlet. Durante el viaje, Hamlet encuentra la carta y la cambia para que los maten ellos dos cuando llegue y ya le den dinero y asistencia cuando regresa a Dinamarca y tenemos todo lo que es esta historia clásica dramática. En esta película plantean la idea de que por alguna razón reaparecen en el castillo Hamlet Rosencrantz y Guildenstern y aparecen entre pasillos, balcones y demás en momentos claves de la obra como espectadores y no entienden qué es lo que está pasando, qué está haciendo Hamlet, por qué su tío no lo quiere. Entonces como una historia paralela a Hamlet y se acaba de ver Dragon Big, no notarás que es algo similar con dos pilotos imperiales. Platícanos brevemente de qué se trata esta. Fue originalmente miniserie, ¿no? Primero fue una miniserie de 2 números y después expandieron un poco la historia. No sé si alguien más quiera platicar. De hecho, esa historia es así como que un poco inusual, porque primero manejan a estos dos personajes desde niños, eso ya es en la segunda parte, como si ellos fueran aprendices de Jedi. Entonces, escapando de todo lo que es la jungla de Jedi, se meten a la rebelión y accidentalmente los meten al imperio, se meten en problemas con Boba Fett, se disfrazan de guardias imperiales, hacen una serie de situaciones cómicas que incluso justifican que cuando los soldados imperiales son lo más inútiles posible, es porque eran ellos disfrazados. Cuando alguien se pregunta cómo es posible que un soldado militar entrenado en la Academia Imperial pueda fallar a 5 metros, es que no era un soldado entrenado, era Otago Big disfrazado de soldado. Y curiosamente, podríamos decir que esta es una historia que deriva de la existencia del universo expandido no oficial, porque el escritor de la miniserie es Kevin Rubio. Kevin Rubio se hizo de este trabajo a raíz de que dirigió un fanfilm, un pequeño corto que se llama Troops. Existe una serie de televisión llamada Cops, me parece que la pasamos aquí en México en diferentes segmentos, que es así el tema de Chico Malo, exactamente, que es una serie que es un reality con una cámara que sigue a policías en acciones reales. Entonces lo que hizo Kevin Rubio es que hizo un pequeño cortometraje que sigue una cámara a una patrulla de Stormtroopers en Tatooine. Es también un poquito de corte parodia humorístico y fue a raíz de esto que lo contactaron para que escribiera la serie Dark Horse de Dragon Big. Ese de Troops es bastante Lando. Híjole, ha habido historias de Lando, pero las que he visto yo son previas a las películas, porque incluso es cuando manejan lo de una reliquia llamada Yavin Basilica. Supuestamente él está persiguiendo este tesoro, muy al estilo Indiana Jones, y se mete en problemas con Jabba y tiene que estar escapando además de los cazarrecompensas, entonces como se venga, y el objetivo es conseguir esa reliquia. Pero historias posteriores de Lando, creo que se menciona en la trilogía de Tron, ¿no? En la trilogía de Tron aparece como personaje, es un general en la Alianza Rebelde, incluso él es el comandante de un par de asaltos cuando estuvo en el destructor imperial que viene Luke, es cuando se quedan atrapados en Coruscant, que envía a Han y Leia rescatados, y después de eso se supone que se retira a otro planeta, los
pero yo también no recuerdo historias que cronológicamente ocurren después. Incluso en la trilogía de Tron, antes de que lo vuelvan a reclutar, él está en una como colonia minera, me encanta la minería, pero es en un planeta en el que la mitad del planeta siempre está de noche, la otra mitad siempre está de día. Entonces él tiene que estar en una como ciudad rodante que siempre va con el hemisferio oscuro para evitar quemarse, porque es increíblemente árido y la temperatura es demasiado alta en ese planeta. De hecho, para poder penetrar al planeta, mandan naves sombrilla para cuidar a las naves que van a entrar al planeta de derretirse. Por ahí tienen una pregunta. ¿Por qué no se vuelve a mencionar a Qui-Gon en las siguientes películas? No sabemos, a George Lucas se le olvidó que tenía otro Jedi y dejó de usarlo. Mira, se supone que el Jedi que descubre la forma de volver de la muerte en forma de espíritu es Qui-Gon, pero eso lo dicen hasta el tercer episodio, hasta el episodio 3. Nunca vemos el fantasma de Qui-Gon, pero se supone que él tiene convivencia, por así decirlo, con Obi-Wan durante su exilio en Tatooine. De hecho, es el que le ayuda a completar su entrenamiento de Jedi. Exactamente, por eso Obi-Wan puede regresar para guiar a Luke cuando él ya está muerto. De hecho, eso también se ve en la serie animada de Clone Wars. Exactamente, hay un capítulo donde aparece el espíritu de Qui-Gon. Guiando a Anakin y a Obi-Wan. En la película no. La adaptación de película cómic creo que sí sale Qui-Gon, ¿sí? Sí, La adaptación del cómic. Ah, bueno, en el cómic sí, no, la película nada más lo menciona ya. Pero la de Clone Wars que menciona Alex, efectivamente hay uno o dos capítulos donde aparece el espíritu de Qui-Gon y le pregunta a Obi-Wan, le pregunta a Obi-Wan si cumplió con su deseo de entrenar a Anakin. ¿En serio? Y ahí es donde vemos nuevamente a Qui-Gon. Esa es la tercera. Sí, donde incluso conoce Anakin y Ahsoka, conocen a una familia que vive en la fuerza, que tienen la habilidad de manipular la fuerza. De hecho, son la representación física de la fuerza. Exacto, el papá que es el equilibrio, la hermana que es el lado de la luz y el hermano que es el lado oscuro. Antes de cerrar con esta plática que está muy interesante, que qué lástima que no nos podamos seguir de largo por escuchando tantos datos interesantes, me gustaría que vayan pensando, tienen una pregunta por aquí, pero que cada uno nos pudiera dar una recomendación de que sea conseguible, o sea que no sea imposible de adquirir, ya sea en libro o en cómic o en videojuego, que diga, ¿sabes qué? Si te vas a meter algo del universo expandido, checa esta historieta, checa este cómic, esta serie, esta novela. ¿Qué pregunta tenía aquí el joven Gaider? Me van a matar, pero tengo de hecho 3 preguntas. Tienes una pregunta. Entonces diré las 3. Primero que nada, ¿qué piensan de este tipo James Bond que está en el Imperio actualmente? La segunda es que nos podrían comentar sobre la carrera de los 12 parsecs, qué es o qué onda. Y la tercera, quiero que comenten dónde, después del episodio 1, qué pasó con Darth Maul, porque es muy divertido. Ok. Del tipo James Bond, no sé. Sé que es del nuevo videojuego que va a salir. No tengo idea, francamente. De la carrera que mencionas, de hecho, ahí hay una interpretación, porque Kessel Run se refiere a una ruta, no es una carrera, es una ruta. Y lo que él menciona es que hizo esa ruta en 12 parsecs, lo cual
El parsec es una unidad de tiempo. Es una unidad de tiempo, exactamente. O de distancia. De hecho, se supone que el parsec es la distancia. Que lo dice más como una frase fanfarrona, pensando en la pantalla a gente que no sepa de lo que está hablando. Porque es como si tú dijeras, es que yo me he ido de aquí a Cuernavaca en 12 kilómetros. Exactamente. Es exactamente lo que dice. Es exactamente eso. Yo he ido de aquí a Cuernavaca en 12 kilómetros. Es exactamente decir, yo hice el parsec run en 12 parsecs. No se pegue ese error. Exactamente, sí. Y pues yo creo que lo de resultar, ¿no? Lo de Darth Maul, que el famoso regreso de Darth Maul, que bueno, se está viendo actualmente en la temporada número 4 de Clone Wars, que no se murió, no andaba muerto, andaba de parranda, de hecho termina en un planeta de basura el torso y sobrevive gracias al odio que tiene, pero ese odio lo vuelve loco. ¿Qué? Como el Entonces, bueno, termina en el planeta de basura, comiendo carroña y todo lo que encuentra, y bueno, sobrevive. Pero después, en la misma serie de Clone Wars se maneja el surgimiento de las Savage Opress. Savage Opress es un Sabrak, también de la misma raza de Darth Maul, del mismo clan, que lo entrenan las brujas de Dathomir para volverlo un asesino de Jedi y poder matar al Conde Dooku, que era el principal objetivo. El Conde Dooku es un Dark Jedi. Sí. Ahora cabe mencionar que no es la primera vez que se maneja el regreso de Darth Maul. También en los cómics se manejó de que hubo un científico que rescató los restos, puso patas metálicas y lo revivió básicamente. En Infinities, ¿no? Así es, no es en Infinities, es en Star Wars Tales. Infinities son alternativas a las películas. Los Infinities, para quien le convence, se a los What If de Marvel o a los Deadpool de DC. Son historias alternativas de cosas que pudieron haber pasado de manera diferente en el universo de Star Wars. Sí, en Infinities básicamente es con un detallito que haya cambiado en la película, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, el Infinities del regreso del Jedi es, a ver, ¿qué pasaría si Han Solo una vez salir de la carbonita, sale ciego? ¿Sí? O que, por ejemplo, Luke Skywalker falla al destruir la Estrella de la Muerte. Exactamente. O, por ejemplo, uno de los what if que se maneja en videojuegos es el Force Unleashed, que bueno, ahí podrías explicarnos. Sí, básicamente cómo abordar este mundo, digamos, desde la perspectiva de Starkiller, ¿no? Cómo su propio juicio nubla su mismo desarrollo, ya sea en su entrenamiento como tal, porque no sabemos si es Jedi o sí, solo sabemos que sabe usar el sable y que es muy fregón con la fuerza y ya. De hecho, no sabemos si es un clon o es el original. Exacto, a ese grado. Así que terminamos confundidos con esto, pero la parte, digamos, emocionante de la historia es su relación con los demás personajes. Por este agente James Bond que comentabas, igual no se ha revelado mucho, pero algo que sí te puedo decir es que a raíz de que LucasArts hizo los juegos tan malos, decidió dejar la licencia a otras compañías, incluyendo a BioWare, por ejemplo, con el Knights of the Old Republic, ahorita Electronic Arts con Old Republic, o los que muchos conocimos actualmente, que son los de Lego, esta versión, digamos, muy caricaturesca de la serie, que originalmente era para niños y los adultos los compramos. Seamos honestos. Ajá. Ese fue, por ejemplo, un experimento nada más. Ajá. Como todo. Estampas, paletas, cereales, todo. Recuerdo que un adulto gasta lo que no gastó sus papás. Es que somos niños grandes. Somos niños de corazón todos nosotros. Pero esa parte, por ejemplo, de Lego, que era algo más enfocado a un público, digamos, infantil, que era la tirada original, es tan sencillo el juego que es llamativo. Y a un niño de 5 años, a un adulto de 40, nos gusta por igual. Tanto así que ahora la franquicia se expandió hasta Piratas del Caribe, Harry Potter, Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo más padre de ese tipo de juegos es que todo el formato es igual. Todo el formato es igual, entonces, de hecho, tú compras un muñeco Lego y no va a ser diferente de un otro juguete de Lego, de otro.
Dame callar. Es la fuerza. Es como los No quieren Oscars. que hable. Entonces puedes mezclarlos entre los universos y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Disculpen, sé que yo ya abusé de las preguntas, pero hay algo muy importante que creo que solamente ustedes sabrían. Y es, yo sé que hay muchas cosas del universo expandido, pero es muy caótico entrar en él. ¿Hay algún lugar donde podamos encontrar una línea del tiempo definida sobre las historias que están consideradas como verídicas? De hecho, si compras cómics, todos los cómics de Dark Horse, en la segunda de forros, en toda la portada, tiene una línea de tiempo que tiene marcado el punto en el que sucede la historia que estás a punto de leer. ¿Pero solamente de los cómics o de todo? Nada. Si no está firmado por George Lucas, no es canon. Pero dijo que Shadows of the Empire es canon. Aquí es canon, o sea, que son las tres películas que más tenemos de canon. Lo que entendemos por canon se supone que es lo que sea la historia oficial. Y básicamente la actitud de George Lucas es, si no lo hice yo, no cuenta. El de Shadows of the Empire se le considera canon porque se puede decir que es lo único que ha hecho alguien más que lo ha negado. Él autorizó. Él lo autorizó y a la fecha, bueno, de hecho todo en algún momento lo autorizó, pero al momento es la única historia que él autorizó y todavía no la ha negado. Entonces, por eso se le considera canon. Es la única historia que leyó, que autorizó. Sigue siendo canon hasta que él decida lo contrario. Y sus recomendaciones para cerrar con esta charla, no sé si comenzar por Alex, que está del otro lado. Pues mi recomendación, yo creo, universo expandido. Si quieres ver algo de universo expandido, yo creo que en la última temporada de Clone Wars, que es la temporada 4, es de lo mejorcito que se ha visto en todas las temporadas. De hecho, me gustó mucho el manejo que le dieron a Darth Maul. Y de universo expandido en cómics, la trilogía de Timothy Zahn. La historia del Almirante Thrawn es sensacional, es genial. Yo soy de aquel grupo de fans al que no le gustaron las precuelas. Yo soy de que existe una sola trilogía, las demás se la están imaginando. Entonces mi recomendación es en donde empezamos, que es en novelas la trilogía de Tron, que es 5 años después de Endor, y en cómics la trilogía de Dark Empire, son Dark Empire 2 y Empire Sense. Todo esto se consigue fácilmente en TPS, cualquier librería virtual encuentran tanto las novelas de Zahn, incluso hay un ómnibus con las 3 novelas juntas. Están las colecciones de las 3 series de Dark Empire igual en TP, todas y cada una de ellas. Y si a alguien le da flojera leer las novelas de Timothy Zahn, Dark Horse las adaptó en cómic y también están coleccionadas. Entonces, esa es mi recomendación porque es la expansión de la trilogía original. Ok, en juegos más común puede ser Force Unleashed justamente, o a lo mejor más de culto los de Jedi Knight Outcast y Misters of the City. Misters of the City también, porque esto expande toda la parte de Kyle Katarn hasta que llega a su encuentro con Mara Jade, por ejemplo, ¿no? Y le entrena y le da todo este auge a la fuerza. Si quieren algo más moderno o más reciente, el Old Republic, que acaba de salir, o si quieren conseguirlo una vez, es muy bueno, sobre todo porque realmente retoma esa parte que hizo el Knights of the Old Republic y te adentra brutalmente en esta historia, digamos, pero milenios atrás de la narración original, ¿no? Ahora sí que vamos, en vez de adelante, como sería con las novelas, nos iremos hacia atrás, pero no 1, 2 o 3 años, sino miles de años al pasado. Y en cuestión de novelas, coincido con mis compañeros, con la saga de Tron, y agregaría Sombras del Imperio, que será básica para entender todo lo que pasa entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Que no es lo mismo, tanto la novela como el cómic, son diferentes y se complementan una con la otra. Tanto el cómic, el videojuego y la novela son diferentes. Bueno, mi recomendación es en libros, definitivamente la trilogía de Throne de Timothy Zahn. En cómics coincido con lo de Dark Empire, pero también me gustaría agregar otro, Golden Age of the Sith, que te explica cómo los Sith, antes de ser como una religión al estilo de los Jedi, eran una raza, ¿sí? Era una raza, entonces como era un imperio de todos ellos, ¿sí? Esa es una buena novela. Ahí se habla, novela cómica, ahí se habla incluso de los inicios del viaje hiperespacial. De videojuegos, pues no, yo la verdad no, yo soy totalmente lego. Entonces, no, en cuestión de historia
mientras te haga hack and slash, pues no soy bueno recomendando ahí. Entonces, eso es mi recomendación para cómics y libros. Coleccionables, ¿tú quieres así? Coleccionables de universo expandido, ¿quieres? Coleccionables de universo expandido. Híjole, lo que pasa es que ya son figuras un poco difíciles de conseguir, pero de entrada, Darth Revan, Darth Malak, y del nuevo juego, bueno, de los últimos juegos, la figura esta que salió de Darth Malgus también. Esas son figuras muy padres, la verdad, a mí me gusta mucho. Perfecto, pues agradecerles a nuestros ponentes de esta tarde. Creo que la charla puede seguir fácilmente por hora y media más. Estuvo muy interesante. Ojalá se pudiera hacer una segunda parte, a lo mejor en la próxima edición de La Mole. Vamos a ver si hay oportunidad de venir a platicar con ustedes, que vengan a platicarnos ustedes de nueva cuenta sobre este tema que seguramente da para mucho, para una tarde completa. Agradecerle mucho a Gabriel Aguirre de la región 501 que está aquí a mi lado. Luego quien está Wolby, Edgar Wolf, después Alberto Calvo, ahí en el centro, y del lado extremo izquierdo Alejandro Ramírez representando la Orden 66. Agradecerles un aplauso, que hayan pasado un tarde de sábado aquí platicando sobre esta gran pasión que es Star Wars. Tanto la Legión como la Orden están allá arriba si quieren pasar a pedir informes de cómo formar parte de sus filas, pedirles consejo. Ahí los pueden encontrar en el cuarto piso en la sección de cómic, y en aproximadamente unos 5 o 10 minutos cuando mucho vamos a tener la última charla de la tarde de hoy, que es a cargo del equipo artístico, bueno, el equipo completo de Soul Keepers, este cómic hecho en Guadalajara, este cómic no es de ciencia ficción, no es de fantasía, podríamos decir de género fantástico, muy bueno. Soul Keepers vienen de Guadalajara ellos a platicar con ustedes en cosa de 5 o 10 minutos en este mismo auditorio. Con esta charla estaremos terminando el día de hoy. Mañana les recomendamos mucho, si van a venir a La Mole, venir a la plática de las 11:30. Tenemos la charla de ¿A quién vas a llamar? El color ectoplásmico de Luis Antonio Delgado, colorista de IDW Comics. Es un chico mexicano que está trabajando para Estados Unidos, es el colorista de los cómics de los Cazafantasmas, aparte súper fan de las películas, de los personajes. Van a estar aquí con algunos miembros del club de Cazafantasmas Ghostbusters México. Van a estar aquí también, vamos a estar cotorreando con Luis sobre cómo trabaja en este cómic de esta importante licencia de los Cazafantasmas. Después a la 1 va a haber una entrega de un reconocimiento a Nalini Krishan por parte de los clubes de Star Wars a la 1 de la tarde. A las 2 tenemos programada, suponemos que tenemos que confirmarla, una plática con Lucas Parangón, de quien hablábamos hace ratito, artista de Dark Horse Comics, quien se hizo cargo de estos cómics de Zack and Pink Are Dead. Su charla es Sables Láser, Mechas y Guitarrazos. Vamos a estar platicando aquí con Lucas. A las 2, a las 3:15, la conferencia magistral de La Sombra del Cuervo, entrevista con James O'Barr, el creador de The Crow, El Cuervo, con Mauricio Matamoros, colaborador de Comicase, de Cinemanía y nuevo editor de DC Comics México, Televisa, y con Oliver Fuentes, coordinador editorial de la revista Cinemanía. Van a estar haciendo una entrevista de 1 hora con el creador del Cuervo, y cerramos mañana La Mole con una proyección especial solamente para 100 personas de El Cuervo, ¿no? Esta película famosísima de Alex Proyas de 1994. Estamos hablando que estamos ya cerca de los 20 años, 18 años de haber sido estrenada. La vamos a proyectar directamente, si no me equivoco, del Blu-ray. Me imagino que debe ser, no puede ser el 15 aniversario, pero Blu-ray, una edición especial, mañana a las 4:30 de la tarde. Y al final de la película se van a rifar artículos autografiados por James O'Barr, o sea que vale la pena, aunque la hayan visto, a lo mejor no la han visto con tan buena calidad de video, y que se queden para la rifa de los artículos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Nos estamos viendo en el cuarto piso, y muchas gracias aquí a todos por